mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Carolina, yo soy Laura. Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bueno estar acá de nuevo con vos y con SOS Mamá. SOS Mamá. Ahora, expliqué un poquito por qué elegimos ese tema y cómo vino la idea. Bueno, primero porque las dos somos madres de varios hijos, criamos a nuestros hijos en otro país, por ahí sin ese apoyo, ¿no? de nuestra familia, y eso ya es un pedido de socorro, porque ya es un nivel de vulnerabilidad, y creemos que todas las madres en una cierta forma necesitan un apoyo, y este SOS es como un manotón de socorro, un pedido de ayuda, un lugar para compartir historias reales y verdaderas de la maternidad que a veces es tan solitaria, tan poco reconocida. Así que aquí está como un salvavidas, como un apoyo y un espacio seguro para compartir historias, porque realmente el día a día de una familia y con los hijos es bastante desafiador, así como alegre, pero bueno, tiene sus cosas. Tiene sus lados oscuros, ¿no? De los que menos se habla y nos enfrenta, ¿no? Con eso, con esas posiciones incómodas a veces porque la responsabilidad, el estrés, la rutina, un montón de cosas. Y para mí era importante decir, está bien pedir ayuda, está bien que a todas nos pasa que nos sentimos hasta ahogadas en ciertos momentos, o que tenemos esos momentos límites donde decimos, bueno, estoy súper cansado o me quiero arrancar los pelos, nos pasa a todas y está todo bien. Así que es eso, mamá. Hay países en donde se invierte más en educación parental y hay otros en los que las cosas así no se hablan, pero nos pasan a todos y al final terminan ahogándote y lo podés contar solamente en algunos espacios, con algunas amigas, porque existe todo ese juicio de valores, de cómo te sacaste con los chicos, cómo gritaste, Exacto, cómo... como que no es permitido. Eso no se habla y acá justamente es un espacio para hablar de todas esas cosas que nos pasan. Y en eso de la educación parental, no me quiero ir de tema, pero tiene que ver con el nivel de apoyo que las familias reciben en diferentes países, porque esa paternidad paga para los padres, o, por ejemplo, lugares de cuidado para niños pequeños como daycare o jardines maternales, todas esas cosas ayudan a desestresar la familia, ¿no? O sea, ayudan a descomprimir eso y eso también ayuda a la salud mental y a la salud de la familia en general, ¿no? Así Sí, que no debería ser tan complicado pedir auxilio, pero tendría que haber más ese tipo de recursos para que la vida sea un poquito más dispersa, más extensa, más relajada. en Y todas las carreras hay como un plan, ¿no? Por ejemplo, una empresa tiene un plan de negocios, una escuela tiene un plan político-pedagógico, y los padres vamos criando a los chicos como podemos, y vamos pasando la fase de bebecito a un niño, a un adolescente, a un adulto, y no hay mucha información. No es que haya que tener una clase y seguir un modelo, pero con alguna información puedes tomar decisiones mejores, o por lo menos puedes sentirte que no sos la única a la que te está pasando eso, porque a veces hablas con otras personas y decís, pero tienen una cámara, es exactamente lo que pasa en casa, sí, a mí me pasa lo mismo. Y eso está bueno, porque entendés que son etapas normales del desarrollo y bueno, y ahí hay algunas estrategias y hay algunos modelos de parentalidad que también podés seguir. Bueno, a mí me identifico más con esto, me identifico más con lo otro. exacto. Pero una vez abiertos esos espacios podemos elegir. Por ejemplo, espacios como, por ejemplo, me parecía súper interesante para amamantar. Por ejemplo, no digo, a veces yo tuve que aprender a amamantar a mi quinta hija, o sea, pensaba que lo sabía, pero por ejemplo, había esos espacios de, en tal cafetería a las 2 de la mañana nos juntábamos a amamantar, como te podés juntar a tejer, a tomar mate, no sé. Pero cuando esos espacios son promovidos por el gobierno, por ejemplo, que incluyen a toda la comunidad que quiera ir, generan esos espacios de distensión, ¿no? De compartir cosas que nos relaja. Y eso me trae al tema que veníamos a traer hoy, que como te dije la otra vez que estábamos hablando del espacio seguro, ¿y por qué? Porque estábamos hablando del autocuidado. Y me gustaría, ya que te tenemos a vos, Caro, que nos cuentes por qué es tan necesario. O sea, siempre se habla de que sí, nos merecemos relajarnos, nos merecemos dedicarnos a nosotras y todo eso, pero no se habla por qué realmente es la importancia de eso.
De hace una semana atrás tuve una salida re linda con mi mamá, con mis primas, y fuimos a un spa y todo eso, y pensar que acá mis hormonas están de fiesta, mis hormonas las que me dan felicidad, ¿no? Las que me hacen relajarme, están de fiesta y las estoy ayudando. ¿Nos podés contar un poquito más de eso? O sea, ¿nos podés decir por qué es tan importante? Así como el cuerpo tiene momentos de actividad, tiene momentos de descanso. Y cuando estamos con ese motor prendido porque vamos al trabajo y llegamos a casa y seguimos trabajando y a la noche seguís pensando, todas esas hormonas del estrés, que básicamente, ¿no?, las más conocidas son el cortisol y la adrenalina, fisiológicamente adentro del cuerpo hacen medio que unos desastres. Y el cerebro es como eh, bobo en el sentido que por más que no estés viviendo una situación de peligro, si mentalmente estás recreando una situación estresante, el cuerpo libera todas esas hormonas igual como si estuvieras en peligro, igual como si estuviera viniendo un auto que te va a atropellar o como si te estuvieras cayendo. Entonces todo eso lo manejamos desde la cabeza. Y cuando hablas del autocuidado, bueno, fue buenísimo esa salida que tuviste con tus amigas y con tu mamá y tu tía, pero a veces no tenemos esa oportunidad y a veces no está también relacionada con gasto de plata. Puede ser a juntarse en casa, a tomar mate, o como decís vos, a amamentar a los chicos. Pero cuando estamos en esas situaciones en donde nuestro sistema nervioso se siente seguro, y estás relajada y a veces, como te digo, pueden ser 5 minutos en el día, hay varias cosas que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades que liberan todas esas hormonas que nos hacen bien. Entonces está la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la endorfina. Son hormonas que nos hacen, digamos, esas hormonas que decís vos que estaban de fiesta, que nos hacen bien. Son hormonas que se secretan y neurotransmisores que actúan en la comunicación entre las neuronas, que son las células que tenemos en el cerebro, y también se relacionan con el intestino, que está lleno de inervaciones nerviosas. Viste que hay gente que se pone nerviosa y tiene todo, le duele el estómago o tiene problemas de regulaciones intestinales. Y eso es porque está muy ligado, esas hormonas también actúan en el intestino, que se llama el segundo cerebro, y, ¿cómo podemos aumentar esas hormonas? Bueno, una de las formas es reunirnos con gente que nos haga sentir seguras, con gente con la que no tenés que decir algo específico o que tenés que estar mirando si estás aceptada o no. Puedes estar totalmente relajada. Y eso también, por ejemplo, esas hormonas se liberan cuando hacemos ejercicio, al dormir, cuando terminas una tarea que es difícil, aunque sea, por ejemplo, algo que a nadie le gusta, como para limpiar la casa. Los neurocientistas dicen, bueno, escribir, por ejemplo, hacer una marca, cuando te pones una lista de tareas, riscar, marcar así que ya lo hiciste, o cuando conseguís hacer algo. Eso también son hormonas de placer. El comer bien, el comer saludable, tener momentos de ejercicio, que no tiene que ser ir al gimnasio, puede ser caminar. Un factor fundamental que nos hace secretar esas hormonas es el contacto con la naturaleza o con los animales. Hay muchísimos estudios que muestran que hasta los pacientes en un hospital se recuperan mucho más rápido si hay una pared verde o si están en una ventana que vean a un jardín, comparado con enfermos la misma patología, o sea, hayan hecho la misma cirugía, se recuperaban un poquito más tarde, y con las visitas, que es eso que estamos diciendo, de sentirse seguros, de sentirse amados, respetados, valorizados. Entonces, fisiológicamente aparecen un montón de cosas relacionadas con el autocuidado. Como te dije, comer bien, un trabajo hecho, una meta alcanzada, una conquista, una actividad en la naturaleza, tomar sol, dormir bien, la meditación, que ya se probó que cambia hasta la estructura del cerebro, el toque, un abrazo, una mano, alguien que te ponga una mano en el hombro, cuando lo aceptan los chicos también, tener esa contención física, estar juntos. Todo eso hace que se secreten estas hormonas que nos hacen tan bien
Entonces el autocuidado no es egoísta decirlo, porque así fisiológicamente necesitamos de esos momentos para equilibrar nuestro sistema nervioso. Claro, o sea, en una clase de nutrición aprendíamos que, por ejemplo, el hombre biológicamente no ha cambiado en miles y miles de años. Hemos cambiado el ambiente en el que vivimos, la forma que nos alimentamos, la forma en que trabajamos, etcétera, pero no ha cambiado nuestro cuerpo en sí. O sea, el cuerpo de nuestros ancestros era como el nuestro. Ahora, por ejemplo, el cortisol no es malo, no es un monstruo. ¿Por qué? Porque ese era el cortisol que nos salvaba de que nos comiera un animal y nos daba alerta, salíamos corriendo. El problema es que con las imposiciones que nos ponemos, o que la sociedad, o que nuestro trabajo, las obligaciones que tenemos, estamos constantemente generando cortisol, y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque era lo que hablamos en el otro programa. Especialmente la maternidad está sumamente exigida a un nivel no natural. O sea, ahora voy a criticar a algunas madres. A mí me pasaba, si mi hijo salía, se ensuciaba, yo lo cambiaba 3, 4, 5 veces. O sea, eso no hace falta, no le va a pasar nada porque esté sucio. Y yo tenía ese estrés de que le va a hacer mal y que cómo se va a ver sucio. Por ejemplo, un bebé que gatea se ensucia, digamos. Entonces caemos en toda esa sobreexigencia y ese cortisol, dale, nada del cuerpo, y al final terminamos como acostumbrándonos a ese estrés. Por ejemplo, las tensiones, ¿no?, musculares, o sea, y un montón de otras, digamos, patologías que se empiezan a desarrollar. Pero ¿qué pasa? El cortisol no era malo en sí, nos estaba poniendo en alerta. Ahora, cuando no lo regulamos, porque no tenemos esos cuidados, ahora que sabemos lo que tenemos que hacer, y relajarnos, y cómo relajarnos, porque para mí puede ser diferente que para vos, ¿no? Para mí puede ser ponerme a pintar, por ahí para vos es salir a correr un rato, no sé. Ahí está la clave, ¿no? Saberlo manejar y saber y aceptar que yo creo la mayoría, te digo, todas mis amigas, todas las mujeres que conozco, te diría el 99% están súper sobreexigidas. Sí, tenemos una jornada dupla o tripla a veces, porque trabajamos afuera de casa, llegamos y no paramos un minuto. La maternidad en sí es una ocupación. Administrar y limpiar y organizar la casa, la comida, la ropa, la limpieza es otra ocupación. O sea, si llamas a alguien para que te ayude en tu casa, se pasa todo el día limpiando. O sea, para mantener la casa bien tendríamos que estar haciendo todo el día eso. Y además le pones 8 horas de trabajo, llevar y traer a los chicos de acá para allá, conectarse con ellos, los deberes, la limpieza, pasarte el hilo dental, la crema, entonces estamos muy sobreexigidas en cuanto a tareas y muy rápido en el tiempo. Esas mismas cosas podrían llevar mucho más tiempo, que sería un tiempo más biológico, como el tiempo de una digestión. No es que comes y ya está, lo asimilaste. Los tiempos fisiológicos son muy distintos a los tiempos de internet o a la velocidad con la que se exige todo. Y el cuerpo lo acabas sintiendo. O sea, hay como, hasta no está alineado, hay como un acelere. Y también en los chicos hay un acelere de como precoz, ¿no? Un crecimiento precoz. Hay madres que le hablan a chicos de 5 años como si fuese un mini adulto, con explicaciones, y el cerebro de los chicos en esa edad no está preparado para esas argumentaciones y explicaciones y entender y causa y efecto. O no ves que estoy ocupada, no ves que estoy haciendo, ¿por qué tiene que entender eso? Él tiene que seguir viviendo en su mundo de niño. ¿Por qué me tiene que entender todas las obligaciones que yo tengo? A mí se me pasa, si él me mirá, que estoy acá, no me ve, que estoy en la computadora, pero ¿por qué él me tendría que entender a mí en esa situación, no? Creo que los niños nos llaman a vivir el momento. Exactamente, eso te quería decir. Nosotras estamos aceleradas e inconscientemente aceleramos también a los chicos, porque estamos todo el tiempo con horarios y corréis, salís, llegamos y no llegamos y te preparaste. Y principalmente los que vivimos en una ciudad, en una vida urbana, estamos a 3.000 por hora. Y lo que decías antes es que todo ese estrés y esa velocidad nos lleva a desconectarnos con el cuerpo, porque como decías vos, esos son señales que sabiamente la naturaleza nos da para decir, me duele la garganta, me duele la cabeza, estoy muy tensa acá, como para entender que tenés que desacelerar. Pero estamos tan desconectados del cuerpo que a veces, por ejemplo, en las consultas, ¿no?, de consultoría familiar, le pregunto a la madre, pero ¿en qué parte del cuerpo sentís? Por ejemplo, cuando estás re nerviosa, que explotás, que después te viene la culpa.
¿En qué parte del cuerpo lo sentís? Ay, ¿en qué parte del cuerpo? No sé. Y hay que trabajar esa conciencia. Después con bastante tiempo decir, no, es en la garganta. La otra no, es la boca del estómago. No, siento las manos que las estoy tensionando. Lo siento acá en la mandíbula. Esas señales del cuerpo que justamente son para regular los momentos de actividad y descanso, de estas hormonas que decimos del estrés, pero que básicamente eran para el movimiento, para moverse, para comerse, para moverse para la reproducción, era una cosa natural. Pero a 3.000 por hora causan un estrés y hay que compensarlo liberando esas otras hormonas y esos neurotransmisores. Y también tenemos que modelar eso para los chicos y enseñarles que así como hay momentos de actividad, hay momentos que hay que bajar los decibeles, y eso no lo van a poder hacer solos, no se van a poder autorregular solos. Entonces, sí hay momentos que hay que sacar los aparatos, los celulares para bajar los decibeles, sí hay momentos que hay que parar para hacer salidas en la naturaleza, basta, se apaga todo afuera, vamos a caminar, vamos a andar en bici, vamos al parque, a la playa, lo que tenga cerca, a la casa de amigos, porque en la pandemia también nos hemos quedado mucho adentro y es como que te va chupando la casa, no te vas acostumbrando a una serie, a quedarte tirada, quedarte relajada. Y eso no es relajarse, o sea, sí, es parar un poco, pero la velocidad de la internet y de las pantallas también cerebralmente es una estimulación muy grande. Claro, y yo cuando hablo, o sea, a mí me cuesta bajar, reconozco yo culpable. A mí la adrenalina que nombrabas al principio, a mí me encanta la adrenalina. O sea, yo soy una persona adicta a la adrenalina, y muchas cosas, y es muy fácil que te guste la adrenalina, pero me doy cuenta después, como se dice, estallo, ¿no? Y se me acaba toda la energía. Pero entonces, por ejemplo, para los chicos, por ejemplo, a mí se me ocurre, las hojas afuera, tengo muchas hojas, ahora estamos entrando en el otoño, y siempre los saco a limpiar limpiar las hojas es una excusa de sacarlos, ¿no? De la casa. Empiezan a limpiar las hojas y después cuando juntan todas las hojas se las tiro y empezamos a jugar. Entonces empieza el disfrute, ¿no? Mezclar eso de bajar un poco, ¿no? El contacto con la naturaleza les baja el cortisol y entonces tengo que, yo que soy juguetona, introduzco el juego porque eso también genera estas hormonas amigas de nosotras. O sea, comer algo rico, algo que está delicioso, algo que te da placer, la afectividad, ¿no? Los abrazos, o sea, todo eso también nos alimenta. Entonces creo que es bajar, disfrutar y también generar esos momentos, ¿no? Generar, que aparte van a ser memorias, van a ser cosas que tal vez se acuerden cuando sean chicos, pero lo más difícil es arrancarlo de los devices, ¿no? De esos aparatos y después, yo digo, bajar y generar eso. Cuando le preguntas a un adulto a veces sobre los recuerdos de la infancia, siempre generalmente están ligados a algo o rítmico, tipo así, a todas las vacaciones cuando íbamos, o los domingos que íbamos a las casas, y con cosas súper simples, que la mayoría tienen que ver con alguien, o sea, en la relación, como que te digo, eso del ser humano en conexión, ese sistema nervioso social en conexión con alguien. A veces puede ser el principal cuidador o alguien en un momento que te dio algo, pero que para tu sistema nervioso imprimió una memoria afectiva que quedó para siempre. Y son cosas muy sencillas. Yo le he preguntado eso a millones de personas con las que me encuentro, y los padres y en grupos, y siempre las respuestas son esas, son cosas muy simples, son memorias afectivas a veces relacionadas con un aroma o con un gusto de la comida de tal o el perfume de tal cosa, las vacaciones o un momento que tenía junto con un primo o con un momento que salíamos con alguien. Son cosas muy simples, así que a veces ese rollo que nos hacemos como madres y el estrés de que no le puedes proporcionar unas vacaciones en tal lugar o comprarle el último modelo de cualquier cosa, por ahí no es eso, no va por ahí, ¿sabes? No es eso lo que uno se acuerda de adulto. Entonces también bajar. Y una otra cosa que quería decirte cuando hablabas del estrés, es que tenemos que tener mucho cuidado porque, como te decía, las presiones son externas a veces y no las podemos cambiar, pero las presiones internas son las que nos ponemos a nosotras mismas. Cuando se habla de mindfulness, es ese pensamiento con el que encarás la vida. Si vos siempre te encarás, no, estoy sobrecargada, no doy más y nadie me ayuda, y vas con toda ese pensamiento,
tu cerebro siempre va a encontrar evidencias de que sí, eso es lo que pasa. En cambio, si podés bajar un poco los decibeles haciendo cosas que te hacen bien y lo encarás, bueno, tienen la edad que tienen los chicos, por ejemplo, bueno, sí, es adolescente, va a dejar la ropa tirada. No te digo que te relajes y que no les enseñes que eso no se hace o alguna otra cosa que vos quieras imprimir como hábito en tu familia, pero si lo ves de una forma un poco más relajada o si te sentís una persona afortunada porque te levantaste viva, porque tenés un plato de comida, porque tenés amigos o porque tenés la posibilidad de pedir ayuda y encontrarla. O sea, puedes encontrar cualquier forma de sentirte bien. Eso es mucho de nuestro pensamiento, Sí. porque las mujeres son geniales para autoexigirnos y siempre cobrarnos que falta algo. Entonces, invitamos a las mamás también a bajar un cambio en cuanto a lo que ellas exijan a ellas mismas. A veces nadie te pide, pero vos te pones primera, bueno, tendría que haber estado todo perfecto y nos irritamos tanto, o sea, alguna cosa en la casa fuera de lugar o... yo entiendo que es como nuestro nido, cuando está la casa arreglada o está toda la mesa de la cocina, es como que nos da una alegría tremenda, pero no tenemos que ser tan exigentes y que todo pase por ahí, porque a lo largo del tiempo eso no es sustentable, digamos, ¿no? Entonces el cuerpo en algún momento te lo va a cobrar y esas hormonas del estrés o esas hormonas que no balanceamos de la felicidad o del bienestar van a influenciar, por supuesto, en tu genética, cómo se exprese, en tu cuerpo, en cómo asimiles los alimentos. La misma comida deliciosa, si la comes apurada y mirando el reloj y respondiendo WhatsApp y sin hablar con nadie, o si paras un minuto, aunque sea, para comerla bien, para decir, bueno, tengo un plato de comida, estoy comiendo algo rico, pero te digo, eso es muy inconsciente. Es fácil dar los consejos de la boca para afuera, es muy inconsciente, todos lo hacemos, pero la invitación es a tomar un poco más de conciencia y preguntarte a tu cuerpo toda hora qué necesitas. Tal vez, ¿qué necesito? Bueno, hace mucho que no tomo agua, o necesito levantarme, estirarme un poco. No sé, son cosas chiquitas que podemos hacer. Y si podés encontrar momentos de estar con gente que te apoye, que te inspire, que te haga sentir valorizada, como contabas vos de esa salida, eso ya es Claro, buenísimo. me quedo con la idea esa que nos decís de tener en cuenta, eso es un trabajo constante que tendríamos que hacer, cuál es la historia que nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Porque esa autoexigencia, a veces nos tenemos que exigir por ciertas cosas, cuáles son las prioridades, pero esa conversación interna, ¿no? Que tenemos, que nos hace exigirnos tanto, tener metas que no deberían ser prioridades, por ejemplo, me quedo con eso porque creo que nos hace falta a todas, ¿no? Porque eso está siempre acá adentro. Y lo otro que me encantaría que nos explicaras era con respecto a eso, pasa eso de que cuando estamos con amigas y nos distraemos y nos hablamos sin juzgamiento, una puede decir cualquier cosa y nadie te va a juzgar, incluso físicamente no te sentís exigida y todo eso, pero ¿por qué es tan necesario eso? Y me estabas explicando antes de empezar a grabar del aparato nervioso de nosotros y eso es fundamental tener en cuenta. ¿Por qué es tan importante tener ese entorno, generar esos espacios? Mira, es que porque el ser humano se desarrolló entonces en esos millones de años de evolución que tenemos como un ser social. Entonces se habla del sistema nervioso autónomo, ese que autónomo es porque no lo controlamos conscientemente, que es el simpático y el parasimpático, que es el que activa todo el cuerpo y que en un estrés puede llevarnos a la furia, a la rabia, a los gritos, ¿no? Dentro de casa. El parasimpático es el sistema que nos va a hacer calmar, que va a regular todo el metabolismo y que también en un sistema de estrés te hace paralizar totalmente, como a veces te quedas sin reacción. Pero se habla poco del sistema nervioso social, que es una parte que tenemos los seres humanos desarrollada para conectarnos y chequear como un feedback constante de lo que pasa con las personas que están alrededor nuestro. Entonces, toda hora estás, por ejemplo, si en un ambiente de estrés o te están mirando y te sentís incómoda, juzgada o tenés que hacer un esfuerzo de más para sentirte perteneciente a ese grupo, eso también genera un estrés.
Y cuando estás con gente con la que decís vos, que bajás todas las barreras, que está todo bien, ese sistema nervioso social como que se relaja y permite que el cuerpo pueda funcionar como si fuera una máquina toda aceitada y todo tranquilo. Hay dos posibilidades, o a nivel celular, ¿no? O la célula crece y se reproduce y fabrica proteínas y toda la maquinaria anda bien, o se defiende. Cualquier tipo de estrés o cualquier tipo de amenaza, toda la maquinaria celular se traba y toda la energía y las proteínas se dedican a defenderse. Y a nivel organismo pasa lo mismo. O estás relajado y podés ser quien sos vos, creativa, y pensar y tener ideas nuevas y ver las cosas mucho mejor y de una forma más positiva, o te estás defendiendo. Y cuando hablamos defendiendo no es solamente de alguien que te va a atacar o te va a hacer algo, es una mirada, es un gesto, es un lugar en donde tenés que estar como en una performance todo el tiempo mostrando algo. Entonces, el sistema nervioso central, hay toda una teoría polivagada que está buenísimo para quien quiera más información, que habla sobre ese sistema nervioso social y cómo lo tenemos que regular. No, Viste que el ser humano nace totalmente indefenso. La única conexión que tenemos, lo único con lo que nacemos bien fuerte es esa necesidad de conectarnos con alguien del cual depende de nuestra sobrevivencia. El ser humano no camina, no come, no hace nada solo, como otros animales que ya se levantan, van. Entonces somos totalmente dependientes. Por eso es esa relación tan grande de agradar al otro y de estar junto como el bebé que te conquista y bueno, necesita mucho de ese afecto, de ese toque y de sentirse seguro. Yo he leído investigaciones o muchas teorías hay de, por ejemplo, investigaciones con respecto a estas comunidades longevas y pueden explicar mucho la dieta, el nivel de vida, pero uno de los factores que nunca faltan en ese tipo de comunidades es eso mismo, la sociabilidad, ¿no? De que esas personas ya de muchos años, pasando los 60, 70, 80 años, se reúnen todos los días a tomar un té, a jugar a un juego de cartas, de dominó, y eso impacta tanto que nos hace vivir más, o sea, es increíble, o sea, pensar que el ejercicio y la dieta son importantes, pero que sin ese factor corremos riesgo, incluso es tremendo y rescato eso, y es verdad, o sea, eh, a mí, por ejemplo, en la infancia yo vivía eso, o sea, veía a mis tíos, mi abuelo jugar juntos y compartir, creo que esos son tesoros de la vida, pero tenemos que empezar de eso ahora, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta que mis hijos se junten con los primos, que tengan amigos, que se reúnan y que no pierdan eso. Y para nosotras lo mismo, por eso me parecía tan lindo. O sea, la pasamos súper bien esa noche y ojalá lo repitamos más seguido porque hay que hacerlo. Pero también me di cuenta de eso, ¿por qué lo disfruto tanto? Claro, porque ahí no me sentía juzgada de nada, o sea, no estoy en la oficina, no estoy en la casa con mis obligaciones y estoy con esas mujeres que no me miran si tengo rollos, si estoy mal pintada, si estoy maquillada, si nada. Querían divertirse como yo o solamente relajarse. Es fundamental, Laura. Así que es otro consejo que damos, aunque ya dije 1000 veces que no me gusta dar consejos porque lo que sirve para una no sirve para el otro, pero hay cosas que son universales porque son fisiológicas, son propias del ser humano. Antiguamente siempre se criaba a los chicos en una comunidad y está ese famosísimo proverbio africano que dice que para criar un chico se necesita una aldea, porque si vos lo dejás totalmente seguro, como si lo dejás con tu mamá y tus hermanas, de tus hijos, vos podés ir a trabajar tranquila, pero muchas mujeres estamos trabajando y pensando si los chicos llegaron, si el transporte llegó y chequeando con el celular, comiste, ¿no? Entonces estás en el trabajo, pero mitad de tu cabeza está en casa, mitad de la cabeza está cuando salga del trabajo, paso del supermercado, que voy a cocinar mañana, tengo que bajar esto del freezer. Si estuvieras totalmente segura que hay una comunidad que te mantiene, por eso, por ejemplo, en muchos lugares donde puedes ir a trabajar, pero hay un jardín o un espacio para dejar a los hijos, que sabes que están ahí al lado. Es como una comunidad o un sistema de apoyo que te hace hasta rendir muchísimo más en el trabajo. Si vas a un gimnasio y a un espacio donde vos puedes ir con tu hijo y él está ahí al lado, no tenés que dejarlo en un lugar, porque muchas de nosotras a veces no hacemos algunas actividades por no tener esa contención.
Entonces no puedo ir al gimnasio, no tengo con quién dejar a los chicos, o no puedo ir hasta una clase parental porque no hay un espacio para que los chicos estén. Si todo eso estuviera más contemplado, Sí. siempre digo que criar un hijo no es una tarea solo de la familia, es una tarea de la sociedad. Somos todos encargados de cuidar de esa nueva generación de la que dependemos, porque son los que van a venir a tomar decisiones, a encarar. Cuidar de la niñez o de los chicos, de la criación, no es solamente de las familias, y inclusive muchas familias vivimos lejos de nuestras familias de origen, entonces los chicos crecen por ahí sin primos, tíos, abuelos, y que podamos crear eso con amigos o con lugares, ¿no?, donde nos sintamos ese sentido de comunidad. Mucha gente va a la iglesia o al grupo de una actividad de deporte o a un coro, o a, no sé, cada uno busca lo que le pinta, pero para estar en una comunidad, eso es fundamental. ¿Cómo sería crecer sintiéndote totalmente segura, ¿no? Hay países que lo logran, hay comunidades que realmente lo logran, pero eso nos daría distensión, ¿no? Nos daría otra apertura, o sea, hasta seríamos más creativos sin tener que preocuparnos en eso. Y ni hablar de la diferencia de género en eso, porque es verdad, nuestras niñas se tienen que cuidar más que los varones. Eso es tema de otro programa entero. Un tema de otro programa. Pero por eso vamos a hacer siempre hincapié en este espacio, a crear espacio que sea así, un espacio sin juzgamiento, un espacio donde, yo me acuerdo que en esa cena, que estábamos todas las mujeres de la familia, bueno, no todas, pero, y nos preguntamos qué querés hacer en un día ideal del Día de la Madre. Y mi mamá dijo, yo quiero un viaje con toda mi familia, como hicimos una vez, y qué sé yo. Y mi tía dijo, yo quiero lo mismo, y qué sé yo. Y yo digo, me hacen sentir mal, porque yo me quiero ir a la mierda, quiero estar solo un rato. Pero, ¿por qué lo dije? Porque estaba en esa situación de que me sentía en confianza, ¿entendés? Y lo estoy diciendo ahora, no sé si lo vamos a editar, pero eso es lo bueno de lograr, ¿no? Eso realmente es el espacio seguro, decir, "Bueno, yo voy a decir cualquier cosa y está todo bien". Sí, y además es lo que tu cuerpo necesita, no es que porque quieras estar sin tus hijos no los querés, o es porque hay como un desbalance, como si fuera ese sub y baja, ¿no? Porque hay una cosa muy activada y otra desactivada. Necesitas eso Y hasta por ahí, después sí, estar en un momento tranquila con él. uno lo dice y después lo siento que tengo que explicar por qué lo digo. Entonces, ves, está todo ese juego, eh, pero está bueno tener esas charlas, eso de decir, claro, ellos ya están en otra etapa, ¿viste? Mi mamá y mi tía ya nos recontra criaron, o sea, son abuelas, están en totalmente otra etapa, y por ahí mis primas y yo estamos en esa etapa de que todavía estamos con todas esas tensiones del día a día, ¿no? Que nos comenten por ahí después, si se sienten identificadas con algo de lo que dijimos, si les sirvió, si les gustaría que hablemos de otro tema. Pero la maternidad, recordemos siempre que es algo muy solitario, muy poco valorizado, y solamente quien está ahí todos los días sabe lo que pasamos, y no hay que mostrar solamente la parte buena. Claro que hay una parte buenísima, pero sabemos que también hay una contracara, hay momentos de desesperación, porque realmente la carga es muy grande, y la pandemia trajo una camada de estrés muchísimo más grande para muchas familias, para muchas mujeres. Así que aquí está el SOS Mamá, para que nos comenten si los podemos ayudar en algo, si nuestra experiencia, tanto a nivel profesional o como vos con tantos hijos y con tanta gente que habrás conocido criando a los chicos, podemos dar alguna opinión o ayudar a organizar un poquito las ideas. Estamos acá y pueden escribirnos, pueden consultarnos. Claro, totalmente. Una pregunta. Entonces, si vos tenés que elegir una actividad que te relaje o que te dé placer, ¿qué sería? A ver, vecinos, así te conocemos un poquito más. La Sí. naturaleza como mi altar. Puede ser en el lugar en donde esté, porque tuve la oportunidad de vivir en diferentes lugares, puede ser caminar en la nieve. Acá en Brasil estoy cerca del mar, así que hoy, por ejemplo, la pasamos en la playa y en un parque. Cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza tiene un efecto en mi sistema nervioso total. O sea, siempre que tengo alguna neuro, un problema,
salir a caminar o en cualquier cosa que me conecte con la naturaleza. Aquí en casa vivo en un departamento, pero en el balcón tengo lleno de plantas. Entonces tengo una rutina matinal que después vamos a hablar en otro momento también. Es súper importante tener una rutina matinal, empezar con un momento de autocuidado, porque a veces después durante el día no tenés más que una respiración profunda y ya está, y a seguir. Y una de las primeras cosas que hago es poner el agua para hacer un café y regar las plantas. Es el olor a tierra mojada. Cualquier cosa que me conecte con la naturaleza es lo que baja todos mis decibeles y me organiza las ideas, creatividad para pensar en las soluciones a los problemas que tengo o algo así, muchísimo más tranquila. Sí. ¿Y a vos qué es lo que te relaja? ¿Qué es lo que... Soy muy inquieta, sí. A mí tengo un jardín de una huerta y me encanta también, pero creo que yo lo que necesito es como dejar de pensar, ¿no? Vos decías, bueno, buscar soluciones. Yo creo que soy más creativa cuando no pienso, ¿no? Y solamente regar las plantas, ver el agua, el chorro de agua, ¿no? La tierra mojarse, esos momentos así de disfrutar solamente eso, me descarga un montón. A mí me gusta mucho hacer cosas, entonces, pero tengo que trabajar con eso de parar. Entonces, por ejemplo, últimamente estoy bordando y, por ejemplo, hago agujeros se van a reír. O sea, agarro una tela, le hago agujeros y le pongo remendaciones como, hay unos libros hay unas técnicas japonesas de hacer, pero lo que me relaja es pasar la aguja para un lado y para otro. O sea, es algo como repetitivo y a la vez creativo porque vos podés ir formando un dibujo. Necesito cosas así, necesito cosas que me lleguen a no pensar, o agarrar solamente un pincel y embarrar un canvas. Muchas veces hago cosas y las tiro a la basura, pero no es ese momento, ¿no? De dar ese espacio a mi cerebro, de sacarlo de los problemas de mis clientes o de mis hijos, o de qué voy a cocinar, ¿no? Yo creo en esto eso. A veces solamente cortar verdura mientras cocino, pero yo digo, no es que me guste cocinar, pero solamente cortar la verdura, o sea, no sé cómo describirlo, ¿no? Que no es como una actividad, sino que ese momento, ¿no? Todas esas cosas que decís vos tienen esa explicación neurobiológica, porque cuando estamos estresados estás usando la parte más analítica, que es la que está justo atrás de la frente, que es el lóbulo prefrontal. Y está también muy conectado con la parte del medio que son las emociones. Cuando haces algo que requiere tu atención, como por ejemplo bordar o tejer o cortar para no cortarte, estás pensando ahí, sacás de la actividad máxima de ese lóbulo prefrontal y lo pasas para otras partes del cerebro. Escribir, eso es fundamental, una buena idea. Cuando estés muy estresada, levantarte, ponerte el cronómetro 5 minutos, si podés 10, pero eso lo vas entrenando más con 15, 20 o media hora, agarrar una hoja en blanco y escribir todo lo que se te pasa por la cabeza. No es una lista de lo que voy a hacer, es todo lo que sentís. Uy, me levanté recaliente, no dormí bien, me duele la cabeza, tengo que hacer un montón de cosas, nadie me ayuda. Todo lo que se te pase por la cabeza, pero escribirlo de puño y letra, no digitarlo. Sí. Usar esas partes manuales, vas a usar otras partes del cerebro y sacás ese nudo, ¿no? De la cabeza que no piensa, ese pensamiento acelerado. Otras técnicas buenas son poner, por ejemplo, arriba de las dos manos la cabeza así, o apoyar la cabeza, sentarte en el piso, apoyar la cabeza en una silla, todo eso refresca la cabeza, o para los que hacen yoga, para la cabeza o apoyar la cabeza en algún lado, tanto la frente como la parte de acá de la cabeza, para los que pensamos todo el tiempo y no podemos parar de desconectar. Le comentaba eso a una terapista que tengo porque regar las plantas, a mí me gustan las plantas, pero mis vecinas tienen 1000 plantas mucho más lindas que las mías, o las mismas mías, pero las tienen mejor, pero eso de ver el agua caer, o sea, viste, es una cosa que no tiene explicación, pero ella me decía que en las plantas, en el contacto con la naturaleza, se trabajan todos los chakras, como que los chakras se empiezan a alinear por esa connotación física, ¿no? Son cosas ancestrales, ¿no? Que nos relacionan con la naturaleza. Hoy vivimos en un departamento. Yo, por ejemplo, vivo en un piso 14. A veces hago yoga aquí en casa online y la mujer dice, ¿no? La profesora, ay, tocar el piso, las raíces, conectarse con la naturaleza. Yo digo, este piso es abajo mío, me conecto con toda la gente que vive. Pero sí, es fundamental. El agua, el fuego, el viento, poner los pies en la arena o en el pasto. Son cosas que están muy conectadas con el animal que fuimos, que somos,
y que nos olvidamos, porque parece que vivimos todo acá de la cabeza. Así que eso que hablabas vos del abrazo, del toque, ¿no? De estar juntos, de sentirnos seguros, es fundamental. Sí, vamos a hacer otro programa, vamos a hablar del abrazo, porque antes del programa lo hablamos y nos salieron temas muy importantes, porque yo me recurro mucho a eso del abrazo con mis hijos, pero bueno, eso tela para otra cosa. Bueno, Caro, mil gracias, me encantó, me encanta siempre hablar con vos y salen siempre cosas más interesantes. Así que nos volvemos a ver pronto y nos dejen las consultas, nos dejan si les gusta, si no les gusta, nos critican, también está bien, para mí está bien. Buenísimo, Laura, también un placer siempre estar con vos. Nos pondríamos a hablar horas y horas porque son los temas que nos encantan y que queremos realmente ayudar a otras mujeres que estén así muy, muy sobrecargadas y que compartan sus experiencias, porque hay que hablar de estos temas y hay que hablar seriamente. Sí, los llevamos con buen humor y con buena onda, pero cuando no lo tenemos en cuenta, de esto del autocuidado y de esto de las hormonas, de todo lo que estuvimos hablando hoy, puede llegar a tener consecuencias muy, muy graves. Se están viendo enfermedades mucho más prevalecentes en mujeres que antes no existían, como un infarto, como un ABC. O sea, no queremos hablar de cosas negativas, pero la verdad es que si no le pones ningún freno a todo este estrés, a toda esta velocidad desenfrenada con la que se está viviendo, pueden haber consecuencias para la salud, no solo física, sino mental y emocional de la familia, y queremos relaciones saludables a largo plazo, familias sanas, y por eso dedicamos este tiempo a contar nuestras experiencias y a colocarlo de una manera que le pueda servir a alguien.